Siempre un lujo estar al lado de Sofía compartiendo sus experiencias también en estos temas. Gracias a los organizadores por pedirnos la participación, especialmente con el concepto de preeclampsia, eclampsia y embarazo en adolescentes. Yo pongo como título, subtítulo, igual manejo. Vamos a hacer una reflexión y qué conocemos sobre el impacto en la salud de las mujeres adolescentes embarazadas secundario a una preeclampsia. Eh, Insisto, siempre no tengo conflicto de interés con este tema. Ningún producto o medicamento que se tocase aquí tiene alguna relación comercial conmigo. Lo hago siempre defendiendo la ciencia, defendiendo la evidencia. Ese es mi único interés. A ver, hablar de preeclampsia, eclampsia o de trastornos hipertensivos del embarazo es hablar de la complicación más común en las mujeres embarazadas. Sobre todo desde el punto de vista del impacto en salud materna. De hecho, los trastornos hipertensivos del embarazo están entre las principales causas de muerte materna. Si buscamos Latinoamérica y el Caribe, es la segunda causa de muerte, pero muy estrecha con hemorragia obstétrica. Y en varios de nuestros países, la hipertensión de embarazo es por mucho la principal causa de muerte materna. Si nos enfocamos el punto de vista perinatal, neonatal, resulta ser que es la principal causa de morbimortalidad perinatal, la preeclampsia eclampsia. De hecho, es causal de una gran cantidad de prematuridad ocurrida por iatrogenia, porque hay que interrumpir el embarazo por dicha complicación en la madre. Interesante, pero hay datos que nos alarman. Sofía nos ha hablado muy claro sobre el impacto de las embarazadas adolescentes, pero veamos este enfoque. En el mundo no desarrollado, se calcula que entre el 15 al 20% de los nacimientos son de madres adolescentes. Eso en términos generales. Pero hay países nuestros que la tasa de nacimiento adolescente está cerca del 30%. Son números alarmantes estadísticamente. Si lo vemos de otra forma, aún peor, el 85% de los nacimientos de madres adolescentes son de países no desarrollados. Es decir, solo el 15% de nacidos de madres adolescentes se dan en primer mundo. El problema real es de nuestros países. Y datos alarmantes, también Sofía nos presentó unos datos ahí de básicamente un tercio de muertes en edades extremas, pero extremas de la vida, de la edad reproductiva, obvio. Sin embargo, se calcula que el 25% de las muertes maternas en países no desarrollados, no industrializados, como lo quieran llamar, son de madres adolescentes. Es decir, de 4 madres que mueren en nuestros países, una era adolescente. Repito, números alarmantes que siempre tenemos que tener presente cuando tenemos una embarazada en edad adolescente. Para que tengan una idea un poco más clara, vamos a compararnos con otros países. Embarazo en adolescentes. En Latinoamérica y el Caribe, en nuestra área, se estima 65 nacimientos por cada 1.000 mujeres adolescentes. En Estados Unidos, esto es 23.2 por 1.000 mujeres. Vean ustedes, un tercio menos. Pero si seguimos y vamos a Reino Unido, 6.8, ¿sí? Por 100.000 mujeres. 6 veces menos que en Latinoamérica y el Caribe. Y si vamos a Dinamarca, Holanda, 1.1 nacimiento por 1.000 mujeres en edad reproductiva adolescente. ¡Wow! El problema real de los embarazos adolescentes, nos guste o no, está en nuestros países.
que tenemos que enfrentar principalmente este problema somos nosotros. También debiéramos ser nosotros los que aportemos, desde el punto de vista de investigación, las estrategias para el abordaje de estas pacientes. Desafortunadamente, muchas investigaciones de este tema no vienen de nuestros países. ¿Por qué? Porque publicamos menos o no publicamos y simplemente países de primer mundo con menos experiencia publican más y son los que dan los conocimientos y seguimos incluso lo que ellos dicen. La culpa no es de ellos, ¿ah? La culpa es nuestra, que tenemos los pacientes, la patología y no publicamos. En general se calcula, se estima que por cada 10 nacimientos de madres adolescentes, 9 ocurren en países de bajos y medianos ingresos, los nuestros. Por todo esto que he comentado en las diapositivas anteriores y esta, el embarazo adolescente es considerado un problema de salud pública. Eso es contundente, eso no hay la menor duda. Lo recalcó muchísimo Sofía. Especialmente en países de moderado y bajo ingreso, como les comenté, cuando nos comparamos con países de primer mundo, la diferencia es enorme en cuanto a embarazo adolescentes en nuestra población. Los problemas son muy claros y probablemente todos ustedes los conocen. Lo que resulta de un embarazo en adolescente para mamá, para ese futuro hijo, para esa familia, para esa comunidad, es grande, es enorme. Sí, desde el punto de vista obstétrico, sabemos que hay una mayor tasa de pequeño parada gestacional, hay mayor tasa de parto prematuro, hay mayor tasa de muerte perinatal, incluso preeclampsia, eclampsia, el porcentaje es extremadamente alto y es de lo que les voy a hablar, por eso aquí lo pongo en rojo. Y el otro concepto es muertes maternas, que como ustedes observan, y ya les mencioné, es un gran problema de pacientes con embarazo en adolescentes. Todo esto es muy conocido por ustedes. Yo me voy a enfocar en la parte de preeclampsia, eclampsia. Factores de riesgo para preeclampsia, muchísimos, múltiples. Entre ellos, las edades extremas de la vida. Entre ellos, adolescentes. Y les muestro los datos. Pero ¿qué pasa cuando vemos las normas, las guías de preeclampsia y eclampsia en el mundo? Ni siquiera mencionan adolescentes. ¿Por qué? Porque ellos no ven adolescentes. Ese no es el problema. ¿Por qué? Porque se investiga muy poco. Entonces, es difícil encontrar una guía que usualmente vienen de primer mundo que hablen de embarazo adolescente porque ese no es el problema de ellos. Pero nosotros no aportamos y no hacemos ver esta realidad. Estos números, más o menos, solo para explicarles, pero es un estudio hecho en primer mundo, donde ellos nos muestran claramente, Japón, cómo ellos tienen problemas de eclampsia en mujeres con embarazo adolescente. Menor o igual de 19 años, definición de embarazo adolescente, la tasa de eclampsia para ellos representa 18.8 por cada 10.000 mujeres. Vean ustedes cómo al aumentar la edad materna, disminuye la posibilidad de eclampsia. Si nosotros analizamos preeclampsia y edad materna, pareciera ser igual, sí, pero el gran problema está en las eclampsias, que es 3 veces superior solo por el hecho de ser adolescente. Ellos hicieron un análisis extremadamente interesante y nos demuestran que por cada año de vida que aumente la paciente hasta terminar la adolescencia, empezando desde los 12 años, disminuye en 3% la posibilidad de riesgo de eclampsia. En otras palabras, a medida que tenga un año menos la adolescente, aumenta en 3% el riesgo de eclampsia. Estudio extremadamente interesante, hecho en un país de primer mundo,
donde hay poca incidencia de eclampsia. Igualmente, Canadá nos hace un análisis mostrándonos cómo mujeres con eclampsia, mujeres sin eclampsia, vean ustedes, la edad adolescente a 15 a 19 años es un enorme factor de riesgo. Vean ustedes, mujeres con eclampsia, mujeres sin eclampsia y esta edad es casi 3 veces superior la posibilidad de eclampsia en embarazo adolescente. Cuando usted evalúa las otras edades, el porcentaje se mantiene muy similar uno en el otro lado, pero en en la edad adolescente se dispara el riesgo de convulsionar por hipertensión solo por ser adolescente. Este es un estudio que nosotros incluso publicamos en la revista venezolana de ginecología y obstetricia hace muchos años atrás, de Panamá. Hicimos análisis en Panamá, en toda la población panameña con embarazos adolescentes, buscando diferentes marcadores, diferentes condiciones, pero nos llama poderosamente la atención que trastorno hipertensivo del embarazo, vean ustedes cómo se dispara. Incluso es el doble entre 12 y 15 años comparado con 16 y 19 años. Vean ustedes esto, más que el doble. Y esto baja a medida que superamos la edad adolescente y es un factor altamente significativo. Es decir, primer mundo, súper desarrollado el país de primer mundo o tercer mundo, los trastornos hipertensivos de embarazo, especialmente la eclampsia, se convierte en algo ligado a la edad adolescente, a la embarazada adolescente. Este estudio, que lo comentó Sofía, vamos a explicarlo en detallito. Es un estudio que hicimos con una población en Pereira, Colombia. Y vean ustedes varias cosas de toda esta población. Estudiamos 171 pacientes con preeclampsia y eclampsia y las dividimos a adolescentes y 20 años y más. Adolescentes con preeclampsia y eclampsia 46, 20 años y más 125. Vean ustedes solo el hecho de eclampsia. La eclampsia ocurrió en el 28% de los adolescentes. Sin embargo, eclampsia ocurrió solo en el 3% de edad adulta. Una misma población, un mismo periodo. Extremadamente altísimo la posibilidad de convulsión en adolescentes versus la edad adulta. Una misma población. Vean ustedes otro dato. Las adolescentes llegan a término 36, 37.6, 38 semanas redondeando. Las mujeres adultas, 20 años más, terminan su embarazo prematuramente. Curioso, ¿no? Porque hay más eclampsia, pero llegan más a término. ¿Por qué será que llegan más a término? La paciente de 20 años y más, las interrumpimos antes, significativamente. Pero el extremo de estos datos fríos, así, al ojo nada más, es que miren la hipertensión severa. La hipertensión severa ocurre menos en la adolescente. El doble de hipertensión adulta o más tiene hipertensión severa y esto es significativo. Entonces, espérame. Hay más eclampsia en la adolescente, avanzan más edad gestacional, pero tienen menos crisis hipertensiva. Obvio, no hay una relación entre crisis hipertensiva y eclampsia, y eso lo sabemos mucho tiempo atrás. Pero posiblemente, como no hay crisis hipertensiva, estoy especulando, ahora vamos a ver otros datos, como no tiene hipertensiones severas, la dejamos avanzar más y convulsionan más. Todo eso está en la mesa a discutirse. Porque es curioso que tengan menos crisis hipertensiva, es curioso que las dejamos que avancen más el embarazo y hay más eclampsia. En la adulta hay menos eclampsia, la interrumpimos prematuramente y observamos más crisis hipertensiva. A lo mejor por más crisis hipertensiva decidimos actuar más rápidamente. Sin duda, y eso lo súper sabemos, no hay una relación directa entre crisis hipertensiva y eclampsia. Muy bien.
Luego de ese estudio que hicimos en Pereira, decidimos proyectar y programar un estudio en Latinoamérica. Y estudiamos en 9 maternidades de Latinoamérica la relación de trastorno hipertensivo, embarazo adolescente. Decidimos solo hacer análisis en toda población embarazada adolescente que tenía un control prenatal y que la captábamos desde el primero o inicio del segundo trimestre y la seguimos hasta que terminó el embarazo. El objetivo nuestro era ver si había un cambio en la presión arterial que nos pudiese ayudar a predecir eso de preeclampsia. Este artículo se publicó en el Journal Canadiense de Ginecología y Obstetricia en el año 2021. No le presten mucha atención a este cuadro porque se van a enredar, yo lo voy a explicar, pero este cuadro lleva varios objetivos: tener sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, Likelihood ratio positivo, Likelihood ratio negativo y el área bajo la curva. Es una serie de marcadores que buscamos para predecir puntos de corte específicos. Hicimos varios análisis en esas pacientes embarazadas, adolescentes, que las seguimos. Algunas desarrollaron eclampsia, otras preeclampsia, otras no desarrollaron complicación. Y tratamos de buscar si había una relación en cuanto al nivel de presión sistólica, diastólica, sistólica o diastólica, que explicara que una basal llevaba más presión arterial. E incluso llegamos a combinar cantidad de sistólica, cantidad de diastólica y ver si había un factor predictivo. El factor predictivo más importante con la presión basal del adolescente en este estudio resultó ser 20 milímetros de mercurio en la sistólica y diastólica. Vean ustedes, un área bajo la curva de 0.98, un Likelihood ratio positivo de 35, que con solo 10 es impactante. Entonces, con enorme posibilidad de predicción. ¿Qué significa esto? Ahora sí, en lenguaje sencillo. Que si un adolescente aumenta sobre la basal 20 milímetros de mercurio en la sistólica y diastólica, el riesgo de ella de tener preeclampsia y eclampsia es extremadamente alto, independiente que llegue o no llegue a 140-90. ¿Me estoy explicando? Porque lastimosamente usamos el cutoff o el criterio de 140-90 para si es preeclampsia. Si tiene menos de eso, no. Y ahí metemos a toda la población. Pero ¿saben qué? Cuando se hicieron esos estudios, esos análisis, no hay población adolescente allí, porque el primer mundo no tiene ese problema. Entonces, en esas grandes guías del mundo, miden con la misma vara al adolescente y a la adulta. Y eso es lo que nosotros encontramos aquí, que es incorrecto en este paper. Ahora yo me voy a enfocar en esta diapositiva para tratar de explicar eso. Concentración. Los que se están durmiendo, despierten con esta diapositiva. Los que están viendo la conferencia, esta es la diapositiva más importante de esta conferencia. Veamos. Vamos a simular dos condiciones diferentes: en adolescente y en adulta. Adolescente hasta 19 años, adulta 20 años y más. Y vamos a ver, según los libros, según los estudios, cuál es la presión basal usual normal en adolescentes. ¿Saben cuánto es? 90-60. Busquen los libros de pediatría. Busquen los libros adolescentes. Esta es la presión basal usual. Pero esta presión no es la misma en la adulta. En la adulta, en la niña de 30 años, en la niña de 35 años, la presión basal, o de 20 años, la presión basal es 120/80. Entonces, pero la niña adolescente no tienen estas presiones en términos generales, sino que 90-60. Entonces, quédense con este número en mente. Esta es la basal, normal. Vean la tarjeta de control prenatal, que vas a encontrar alguna adolescente con presión un poco más baja y adultas con un poco. Ok, pero este es el promedio. Y esto es lo que está en los libros. Vamos a simular, repito, y vamos a aumentarles
20 milímetros de mercurio en la sistólica y la diastólica, como encontramos en nuestro paper, en nuestro estudio de más de 1.000 pacientes embarazadas adolescentes que le medimos la presión arterial en todo el embarazo y vamos a aumentarle 100, vamos a aumentarle 20 milímetros en la sistólica, de 90 quedará en 110, de 60 quedará en 80, perfecto. Le he aumentado eso, 110, 80. Esa paciente le llega a usted a su consultorio a las 30 semanas y usted la manda para su casa, 110, 80, va para su casa, ¿cierto? Vamos a la niña de 30 años que tiene 120, 80 y le vamos a aumentar los mismos milímetros. De 120 más 20 quedan 140. De 80 más 20 quedan 100. 140, 100. ¿Qué hacen usted con esa paciente? ¿La hospitaliza o la clasifica como preeclampsia y empieza a darle un manejo? ¿Sí o no? El cuerpo de esta adolescente recibió un impacto de 20 milímetros en la sistólica y 20 milímetros en la diastólica. El cuerpo de esta adulta mayor o esta adulta de más de 20 años de edad recibió un impacto similar, pero usted está actuando diferente o no. ¿Y por qué usted está actuando diferente? Porque las guías dicen que para que sea preeclampsia tiene que tener 140, 90 o más. Y esta tiene 110, 80. Pero este cuerpo está recibiendo un impacto idéntico al impacto de esta paciente. El mismo, pero usted la está manejando diferente. Pero vamos a poner el escenario peor. Vamos a subirle 40 milímetros de mercurio. Tiene 90, le subimos 40, queda en 130. Tiene 60, le subimos 40, queda en 100. Ahora esta paciente 130, 100. Pero miren cuánto se disparó la basal. Esta paciente que hace usted ahora la hospitaliza. 130, 100. Ahora la hospitaliza. Vamos a la adulta al mismo ejemplo. 120 más 40, 160. 80 más 40, wow. Tiene crisis hipertensiva, tiene crisis hipertensiva. ¿Qué hace usted con esta paciente? Le pone sulfato de magnesio, le pone antihipertensivo, interrumpe el embarazo, hace todo con esta. Con esta, tranquilo. ¿Por qué? Porque usted está usando niveles de presión para tomar decisiones diferentes. Pero una cosa es adolescente y otra cosa es adulto. Pero en nuestra guía hablan igual. Medimos con la misma vara adolescentes que adultos. Y esto es incorrecto. Entonces ahora yo le digo, ¿cuántas adolescentes usted ha visto que convulsione con 130, 80? Yo, muchas. Ay, eso no es eclampsia. Eso es eclampsia típica. Cuento. Esa niña, esa bebé, ha recibido un impacto en su organismo más fuerte incluso que la adulta. Pero como no ha llegado a ese nivel, eso no es preeclampsia, eso no es eclampsia. Convulsiona, entonces ahora corremos todos, porque la estamos midiendo con valores totalmente diferentes, porque aportamos poco en nuestros países para que el primer mundo se dé cuenta que esto hay que cambiarlo. Por eso es que nos hemos enfocado con un par de investigaciones de preeclampsia en adolescentes, tratando de hacer ver que no podemos seguirlas midiendo igual. Por eso necesitamos ustedes que aporten a este tema, aporten. Hay muchas pacientes, pero lo que no se publica no existe. Por más que usted tenga experiencia, por más que usted vea, si usted no lo publica, no existe y nadie lo va a tomar en cuenta, lamentablemente. Entonces seguimos. Factores asociados como responsable mayor y es controversial. Factores socioeconómicos que influyen en el adolescente, está bien, mal control prenatal. Algunas inician control prenatal muy tarde porque no saben estar embarazadas, porque están escondiendo un embarazo, porque nadie les cree, por lo que sea, porque no le dan importancia a esto. Wow, muchas cosas que ustedes lo saben muy bien. Bajo nivel de educación, se empeora la educación, se empeora la pobreza en este tipo de población, lamentable. Casi siempre son solteras, usan droga, usan muchas cosas, no se cuidan de nada, no les importa el embarazo, no tienen idea qué es esto. Hay un estrés psicológico, salí embarazada, no voy a la escuela, mi papá no me quiere, mi mamá no me quiere, todo el mundo, wow, mi novio me dejó, hay de todo. Y lo que ya dije de droga. Entonces, y ese es de los problemas que hay en esta paciente, que todos lo conocemos, pero encima de eso, lo pongo en rojo, usamos los mismos criterios diagnósticos en la adolescente que en la adulta.
Pues encima que están con todo esto en contra, las medimos con la misma vara, la adolescente que la adulta. Y ejemplo, hipertensión, que es lo que yo he tocado esta noche con ustedes. Preeclampsia, eclampsia, jóvenes, miren esta premisa. Es muy frecuente en adolescentes, sobre todo eclampsia. Les mostré los datos y ustedes lo saben. En nuestros países es frecuente el embarazo en adolescentes. Entonces, entre más embarazo adolescente tenemos, más eclampsia vamos a tener. Obvio, entonces, si disminuimos los embarazos adolescentes, disminuirá la eclampsia. Fácil. A veces alguno en estos escenarios docentes, doctor, deme una forma de disminuir la eclampsia para los embarazos adolescentes. Pues elimíname eso para que tú veas cómo se viene abajo. No solo la eclampsia, hasta la mortalidad, si un 25% es responsable de adolescentes. Ahora, ¿cómo combatir, cómo entrar sobre el embarazo adolescente? Ese es el tópico interesante. Entonces, por eso digo, por lo tanto, una de las grandes estrategias en disminuir la eclampsia en Latinoamérica es evitar los embarazos adolescentes. Esa tarea la pasó primer mundo. Solo el 15% de los embarazos adolescentes en el mundo ocurre en primer mundo. Entonces, pero el 85 a 90% ocurre en nuestros países. Alta tasa de eclampsia, de mortalidad y de muchas complicaciones. El embarazo adolescente, mientras siga en porcentaje altísimo, este problema no lo vamos a acabar. Uno de los grandes impactos en el mundo con la preeclampsia y eclampsia ha sido la disminución de los embarazos en adolescentes. Solo esa estrategia. Entonces, eclampsia en toda la población. ¿Por qué es muy alta la eclampsia, la preeclampsia en Latinoamérica, en nuestra área? Sí, ustedes lo saben, no control prenatal. Un ejemplo, COVID. En COVID se nos dispararon las eclampsias, las muertes, la preeclampsia del mundo, pues no hay control prenatal. Nacimientos en casa, eso se sigue viendo mucho en nuestros países, no así en primer mundo. Diagnóstico incorrecto o tardío, aquí falla el médico, falla el profesional de salud. Ah, no, es que eso no, es que eso es leve. Ah, que eso no es preeclampsia. Ah, no, esperen en su casa. Les dan tratamiento ambulatorio de preeclampsia. ¡Wow! Terrible. Vamos a tener consecuencias como las que estamos viendo. Manejo inadecuado. Alta frecuencia de embarazo adolescente es un problema, lo acabo de explicar. Y usar de nuevo, gran problema, la misma definición. La misma vara que usa en adultos, la usas para medir adolescentes. Terrible. Vean primer mundo versus tercer mundo. Vean esa diferencia y analicemos lo que acabamos de decir. Y ya casi terminando, la definición de preeclampsia o hipertensión gestacional requiere presencia de presión arterial sistólica 140/90 o más, diastólica 90 o más. Eso es una norma en todos lados, impuesta por primer mundo, porque como no publicamos nosotros, nadie nos escucha. Términos generales. Estos valores no toman en cuenta la edad del paciente. No dice por ningún lado. Dice 140/90 y cierre la boca y no hable y no diga nada. Silencio. No toman en cuenta la edad del paciente. No toman en cuenta que no es lo mismo adolescentes que adultos mayores. Pero los libros de pediatría hablan que la presión arterial del adolescente es diferente a los de los adultos y los libros de los adultos. Y no estoy hablando de libros de ginecología obstetricia, estoy hablando de libros de cardiología, de hipertensión, de medicina interna, lo que usted quiera. Señalan claramente la definición de presión normal en adolescente y adulta y es diferente. ¿Y por qué para preeclampsia usamos el mismo punto de corte? Entonces, posiblemente el usar los criterios de presión arterial usados en adultos lleve a mayor frecuencia de eclampsia de adolescentes por diagnóstico tardío. Sé por qué ese estudio en Pereira, Colombia, nos muestra claramente que las eclampsias son enormemente más frecuentes en la adolescente. Pero ese mismo estudio